¿Cómo están? Bien, profesor. Bien, profe. Bien. Okay. Vamos a esperar un momento a ver si se termina de agregar. Ok. ¿Ya empezaron a utilizar el foro como mínimo el archivo que está en Academy? Ya tengo a alguien que dijo que no, con la cabeza. Nada más le iba a preguntar algo sobre el foro. A ver. Los equipos que formó, o sea, ¿tenemos que comentar entre nosotros mismos o al otro equipo? O sea, poniendo... Al otro equipo es un debate. Debate de nuestro tema individual, vamos a debatir con el equipo. Así es, van a defender su postura. Si se dan cuenta, eso que había me va a agarrar golpes. Hay tres cuestiones ahí. A ver, denme un segundo. Como les digo, hay tres puntos a debatir ahí. Uno es, ahorita les digo, es que la academia está muy lento. Acá está. ¿O no? Acá está. Bueno, alguien ya empezó. Víctor. Como le digo, hay tres cuestiones a debatir. Uno es qué enfoque explica mejor el comportamiento humano, qué enfoque contextualiza mejor la personalidad y en la actividad de recursos humanos, qué enfoque es el más adecuado. Ustedes van a debatir, van a defender su postura en estos tres, en estas tres partes, en estos tres ámbitos. Porque, por ejemplo, ustedes, los que son de psicología de la personalidad, ¿por qué la psicología de la personalidad es el mejor enfoque para explicar el comportamiento humano? ¿Por qué es el mejor enfoque para contextualizar la personalidad? ¿Por qué es el mejor enfoque para recursos humanos? Y lo mismo va a ser diferencial, pero desde la parte de la psicología diferencial. Es defender la postura que les tocó. Oh, okay. Ahora sí, ¿quedó claro esa parte del debate? Sí. Ok. Pero hay un problema porque algunos, digamos, en mi equipo, ya no están estudiando, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Pues los que estén todavía. ¿Ah? Los que estén todavía. Okay. Afortunadamente, entre menos personas hay en un equipo de debate es más fácil. Bueno. Porque en sí los equipos ya están asignados en la misma plataforma de la academia. Bien, ahora vamos a continuar la clase. ¿Quién se acuerda de lo que nos quedamos? Lo último que vimos fue la fundamental. Nos quedamos en el tema 3. Para iniciar tema 3, estrategias de investigación.
hasta ahorita, ¿alguna duda que les haya quedado sobre la clase pasada? Mm, Nadie. Bueno. No me quedó duda porque no me acuerdo del tema, profe. Uy. Y esa es su compañera de equipo de debate. Usted me puso, profe, ¿eh? Yo ni quería participar. Pues no es que no es que tienen que. Bien, entonces iniciamos con las estrategias de investigación. Esto es para diferencial. Bien. Nos vamos a encontrar con vamos a ponerlo, con este tipo de esquemas a la hora de estudiar el comportamiento de las personas. Tenemos que controlar los factores genéticos para manipular variables ambientales. Y tenemos también que controlar variables ambientales para manipular factores genéticos con personas en un laboratorio. Suena raro, pero es bastante sencillo de entender. Y es, ¿cómo se puede controlar un factor genético para manipular una variable ambiental? Fácil. Les voy a dar un ejemplo. Un factor genético dentro de una variable ambiental es, por ejemplo, el color de piel. Pon a una persona de tez clara o incluso una persona blanca en la India, en un ambiente diferente, le van a tratar literalmente como una estrella. Y es porque allá eso se valora mucho. Entre más clara la piel, se supone que más, vaya, es mejor persona, lo cual va a hacer que la persona se comporte de cierta manera, que genere tal vez un rechazo por el lugar o que se le acerquen demasiado o incluso que de verdad se sienta bajado del cielo. Y ahí se está controlando un factor genético para manipular una variable ambiental. ¿Cuál es la variable ambiental acá? Las personas que se le van a acercar a él o a ella, depende. Y cómo controlar una variable ambiental para manipular factores genéticos es, por ejemplo, manipular la luz en un salón de clase, manipular la cantidad de ruido, manipular la temperatura del salón. Ahí se está manipulando el ambiente. Ahora, como se marca acá, utilizar diseños menos perfectos que se acerquen lo más posible al laboratorio donde un tipo de variables mantenga lo más estable posible para observar la influencia de otras en la conducta. ¿Qué quiere decir esto? No siempre se va a poder trabajar dentro de un laboratorio. A veces se tiene que trabajar en un salón de clases o, en su defecto, como estamos ahorita, por ejemplo, la computadora o el teléfono. Estamos a través de internet, no estamos en un salón de clase. Hay que adaptar. Si bien no es perfecto, también es adaptable para acercarnos lo más posible hacia las condiciones deseadas. Y si se dan cuenta, la conducta que presenta cada uno, si bien es similar a la que presentarían durante una clase lectiva en un salón de clases, varía al estar en sus casas. Un ejemplo de esto está, por ejemplo, los compañeros que tienen la cámara encendida y los que tienen la cámara apagada. Los que tienen la cámara encendida es visible lo que están haciendo. Mientras quienes tengan la cámara apagada puede que simplemente hayan entrado a la clase y estén en otra cosa.
Digo, esta ya es una suposición ahí, ya es una variable. Y esto es todo a lo que se refiere a utilizar diseños menos perfectos. ¿Se comprende hasta ahorita esta parte? De cómo se manipula un factor genético para manipular algo ambiental y cómo se manipula algo ambiental para manipular algo genético. Sí. Vientos. Ahora, hablemos de ratas. Vamos a encontrar que también existen diseños con animales. Son de los más usados, honestamente. Y, bueno, a ver, vamos a ponerlo de esta forma. Aquí les estoy poniendo que superar las limitaciones éticas de la manipulación genética nos va a permitir también observar varias generaciones en poco tiempo. Y esta generalización es algo complicado. ¿Han visto esta parte de la cría de perros? Por ejemplo, el pug, cómo fue cambiando a través del tiempo. De ser un Ah, sí. perro medianamente funcional, enano, pero funcional, a ser el pobre animal que le cuesta todo el tiempo respirar. Sí. Es eso a lo que se refiere con la manipulación genética. En este caso, con animales, ¿qué es lo que se hace? Se buscan a los especímenes que cumplan con las características que se quieran ir modificando para generar la reproducción entre esos especímenes e ir perpetuando esa característica. Pero ¿qué pasa? Esto a su vez va a generar cambios físicos en la siguiente generación. Mínimos, muy mínimos, pero los genera. Y así sucesivamente. Es esa la generalización completa. Vaya, es una X generalización. Pues para alcanzar ese punto, el cual se desea, por ejemplo, digamos que lo que se deseaba era que conseguir un perro con la nariz prácticamente metida en el cráneo. ¿Cuántas generaciones les pudo haber tomado? Por lo menos 300 años, menos de 300 años para llegar a eso. Y es aquí donde es a lo que se refiere con superar la limitación ética en la manipulación genética. Pues finalmente los genes van a determinar en buena medida cómo somos y quién somos y sobre todo cómo reaccionamos a nuestro entorno. Un ejemplo, una alteración genética relativamente común es el daltonismo. Una persona daltónica no va a reaccionar a ciertos estímulos de luz, pues es incapaz de percibir ciertos colores, por no decir cierta gama en la parte cromática, a diferencia de una persona con visión normal. Por lo tanto, eso puede alterar el resultado. Si por el contrario nos encontramos con una persona que nació con una degeneración congénita, y por lo tanto nace ciega, realmente no vas a poder trabajar aspectos que necesiten del campo visual de la persona. Y es aquí donde es la parte importante de la genética. Porque la genética, si bien recuerdan, en la parte de fundamentos, es la que delimita el temperamento. Y temperamento más carácter es igual a personalidad. Y es ahí donde... Dime. Una pregunta, para esos tipos de personas que tienen dificultades o otras diferencias a los que están bien, ¿no? ¿Se trabaja de diferente manera o de plano no se trabaja con esas personas? Se adapta. Se trabaja de diferente forma. Oh, ya. Supongamos que no pueden ver, pero su audición está intacta. Ajá, eso es lo que me refería. Igual y pueden trabajar de otra forma. Por poner un ejemplo, existe una versión
¿cómo se llama? No, no es el whisky. Hay una versión del Wechsler y también del MMPI-2. Son pruebas psicométricas que tienen una edición en braille. Ajá, sí, sí, algo así he visto algunas veces. Y, por ejemplo, si no puedes aplicar una prueba que, por ejemplo, a un niño, aquí ya es un ejemplo, no le puedes aplicar a un niño un test de matrices progresivas de Raven, porque la versión infantil viene con colores. Bueno, te adaptas y le aplicas una para adultos. Son las mismas matrices, la diferencia son los colores. Oh, ya. Y digo, la versión de adultos es en blanco y negro. Lo único que haces es adaptar. Ahora, continuando. Tenemos dos tipos de estudios. Uno de cepas y uno de selección. A ver, Gabriela, ¿puedes ayudarme leyendo los estudios de cepas? Los estudios de cepas, crianza y reproducción endogámica a lo largo de a lo largo de diversas generaciones. Animales con genotipos muy similares. Explicar semejanza por FFGG y las diferencias por FFAA. Ok. ¿Qué es esto? Son factores genéticos contra factores ambientales. Así se habría bien. Ay, no nos adelantemos. ¿Qué entendiste de esto? Que en estos estudios se basan más en, como literalmente lo dice, en la crianza que tienen los animales. ¿Sí, no? Ok. A ver, ahorita regresamos. De la generación. Sí, ahorita regreso contigo. A ver, Claudia, ¿puedes Sí, vernos con los estudios de selección? sí, dice estudios de selección. Si un rasgo es heredable, pueden provocarse cruces genéticos para potencializarlo en las siguientes generaciones. Ok. Ahora, entre tú y Gabriela, ¿cuál es la diferencia entre un estudio de cepas y uno de selección? A ver. Está ¿Ella o fácil. yo? Entre las dos. Pues, Ya. crianza. Quiere crear un conflicto, ya lo vi, ya lo vi. No, es mi ¿Qué amiga. les digo? Esto es también un experimento. Pues en el de cepas es de crianzas y en el de selecciones por rasgos heredables. ¿Y cómo vas a Ajá. pasar un rasgo heredable a la siguiente generación? Como lo dijo ahorita, de que le hacen como ciertas cosas donde cambian los genes y esas cosas. Crianza también. No, porque la crianza no es de genes, ¿o sí? Si, No. si Sí, vas porque si vas a pasar un rasgo a la siguiente generación, tiene que haber una reproducción. Y para hacer una reproducción asistida, O sea, las dos van de la mano, ¿no? no. ¿No? Ya no entendí. Son Sí, enteramente también mis diferentes. cebolas. La diferencia es muy sencilla. El estudio de cepas, aquí la clave está en esto, en la reproducción endogámica a lo largo de diversas generaciones. ¿Qué nos dice esto? Que es dentro de una misma raza, una misma especie, para preservar ciertos rasgos. Mientras es como, por ejemplo, un virus. Tiene diferentes cepas que muta. Pero eso no quiere decir que las cepas anteriores desaparecen. Continúan estando, pero las cepas nuevas tienen una que otra pequeña modificación. Entonces, el estudio por cepas se hace a través de la crianza y reproducción de un grupito muy selecto. Mientras que el estudio de selección, como bien se menciona acá la parte importante es que es un rasgo heredable.
y puede generarse un cruce genético. La clave para diferenciar uno del otro está en la palabra cruces genéticos. Ejemplo, para crear una raza de perros, por ejemplo, como la raza de Michesi, un Doberman. Para tener a la raza del Doberman, el Doberman no existe en la naturaleza. Es No, se algo tuvo que creado por el hombre. ¿Y cómo se llegó a la raza del Doberman? Cruzando diferentes perros con rasgos que sean heredables para alcanzar esa raza que se buscaba. Si no mal recuerdo, el Doberman no es más que la cruza de perros entre Rottweilers, Weimaraners, ¿qué otra cosa era? Uno que otro perro callejero y otro perro que no me acuerdo cómo se llama. Pero cada uno de estos tiene aspectos que son heredables, que son rasgos dominantes, que son los que van a pasar a la siguiente generación, nos guste o no. Por ejemplo, un Rottweiler es un perro cuya una de sus características heredables es el temperamento protector. ¿Qué es lo que se buscaba al querer buscar la raza del Doberman? Un perro de protección. Ok, ya tenemos el factor heredable de la protección. ¿Qué es lo que queremos que sea un perro ágil y rápido? Necesitamos un Weimaraner. Porque si se dan cuenta, un Doberman no es más que un Weimaraner con skin de Doberman, de Rottweiler. Ok, ya tenemos al perro atlético, rápido y ágil. Necesitamos ahora que el perro sea más grande que sus padres. Ok, ya tenemos estos rasgos. Vamos a cruzarlo ahora con un perro que les gusta, uno callejero que sea enorme. Ok, ya heredó el tamaño, ya heredó el temperamento con la composición física. Ok, ahora queremos que sea más inteligente que sus antecesores. No, pues vamos a cruzarlo ahora con esta otra raza de perros. Y así sucesivamente, claro, no es tan rápido, pero así se va dando. Ya que se consolida un rasgo heredable, se empieza la cruza genética con otra raza, con otro rasgo heredable, hasta que se consolide y así sucesivamente. Y una vez se consolide esa raza, ya podemos empezar ahora a hablar de un estudio de cepas. Pues cada una de las partes de la cruza para llegar al Doberman fueron diferentes cepas de Doberman. Hasta llegar a la cepa final, que ya es el Doberman Pinscher. Y esa es la diferencia entre un estudio de cepas y uno de selección. En el de selección nosotros seleccionamos qué es lo que queremos hasta que se consolide. Y en el estudio de cepas son los estudios entre grupos selectos que vayan surgiendo de la selección. Ya entendí, profe. Primero es selección y después cepas. Así es. Ya. ¿Complicado? No. Bueno, un poquito. Se explica con perros, ¿no? Sí, ya es más fácil entender. Entonces, ahora vamos a un esquema sencillito. Ahora pasamos de diseños con animales a diseños con humanos. Normalmente son más entretenidos. He tenido la fortuna de conducir uno que otro. Tenemos dos grupos de diseños: semejanzas familiares y los que son sujetos criados en entornos especiales. En la primera, vamos a empezar con los sujetos familiares, que está bastante... Los dos son sencillos de entender, de hecho, pero tiene más partes. Entramos con los estudios genealógicos, y estos no tienen en cuenta los factores ambientales que se presentan. ¿Cómo es un estudio genealógico? Fácil. Un familiograma.
Un familiograma no es más que el estudio de una familia, de cómo está compuesta. Desde los abuelos hasta los hijos, o si se puede, hasta los nietos, a los bisnietos. ¿Cuáles son esas semejanzas que hay de similitud? Mientras que los estudios sobre semejanzas familiares, aquí ya hablamos de un parentesco. Por ejemplo, el parentesco o las semejanzas que se generan del lado materno y del lado paterno. Este ya es como que una pequeña división dentro del estudio genealógico, con la diferencia que en el genealógico se va hasta donde se pueda remontar en el tiempo. Y el de semejanzas familiares, pues es el núcleo familiar central. Hijos, por ejemplo, ustedes. Serían ustedes, sus padres, sus abuelos. Si conocieron a sus bisabuelos, pues bisabuelos. Si tienen hijos, hasta sus hijos. Y si sus hijos tienen hijos, hasta sus nietos. Si se pueden agrupar, perfecto. Aquí ya es el parentesco, teniendo en cuenta eso, el parentesco. La familia materna es diferente de la familia paterna. ¿A qué lado se va a estudiar? Se quieren estudiar, por ejemplo, la parte heredable o cómo aprenden los hijos, las conductas de la madre, ok, podemos hacer un estudio de semejanzas en parentesco. Pues vamos a estudiar a la familia de la madre. Si queremos estudiar toda la parte comportamental y temperamental de la familia, vamos a hacer un árbol genealógico bastante enorme. Casi como el de la familia Black, que tiene hasta los esposos de las hijas y a sus familias. Ahora, aquí tenemos un pequeño apartado especial que es el estudio con gemelos. Y este es bastante interesante de estudiar mucho a detalle, pues tenemos en cuenta que hay dos tipos de gemelos. Los monocigóticos y los disigóticos. Conocidos también como los gemelos idénticos y los cuates. Los que no se parecen en nada. ¿Por qué se van a agrupar en estas dos partes? Pues, uno, los monocigóticos, técnicamente hablando, a nivel genético, son la misma persona. Y esto nos va a dar una pauta bastante buena para ver, por ejemplo, si queremos estudiar el nivel de impacto en la personalidad de una persona en general a través de los factores ambientales. ¿Por qué esto nos va a dar un mejor patrón? Porque tenemos dos personas para control. Dos personas que a nivel genético son la misma. Por lo tanto, el control está a nivel genético. Ahora, ¿qué es lo que va a determinar en cierta medida el estudio? El ambiente. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que unos mellizos separados al nacer, adoptados por diferentes familias. Genéticamente son la misma persona, pero crecieron en ambientes diferentes. Y tal vez ni siquiera vaya, teniendo en cuenta no únicamente la familia, sino puede que incluso estados, países diferentes, religiones diferentes. Eso es ambiente. Se conocen y puede que ni siquiera se lleven porque no comparten nada. Es ahí donde un estudio con gemelos, por ejemplo, monocigóticos, nos permite tener un nivel de control brutal sobre los factores ambientales, porque a nivel genético, repito, son la misma persona. Ahora, ¿qué sucede? En los gemelos disigóticos, ahí hay una varianza bastante importante porque a mayor edad
mayores variables, mayores diferencias se generan. Pues puede que a nivel ambiental estén en la misma familia, vayan a la misma escuela, estén en el mismo grupo y lo que quieran, pero no se parezcan en nada. Temperamento, carácter, todo diferente. Por ejemplo, que uno sea el popular y el otro sea el ratón de biblioteca. Y De aquí, hecho, sí. ¿ven? Total. Así me pasa con mi hermano, somos totalmente distintos. Y sin embargo, nacieron el mismo día y al mismo tiempo. Sí. Compartieron departamento por 9 meses como máximo. Ahora, vamos a hacer esto, porque ya me salió el letrerito de que nos salgamos. Voy a cerrar la sesión y vuelven a entrar en el mismo enlace, ¿va? Ok, sí.